para todos mis hermanos, los que están presentes acá, que el Señor les siga bendiciendo, y aquellos que están a la distancia, que se conectan con nosotros, que también reciban la gracia y la bendición del Señor. Qué bueno es una semana más donde nos reunimos para estudiar la santa palabra del Señor. Hemos venido estudiando el reino milenial de Cristo, un tema muy interesante, y hoy vamos a continuar viendo algunas evidencias bíblicas de que los 1000 años no son simbólicos, sino que son 1000 años literales, reales, como lo que nosotros mismos hemos cumplido en nuestra vida y que estamos viviendo en la actualidad. Pero vamos a orar para que el Espíritu Santo nos ilumine esta enseñanza en esta noche. Padre amado, quiero rogarte que tu gracia, tu bendición esté sobre cada uno de nosotros. Señor, danos el entendimiento, ilumínanos para poder comprender estas enseñanzas, oh Dios, que tu palabra fluya, que tu palabra hable a cada corazón, que todo el que está presente en este lugar sea edificado y aquellos que están a la distancia también puedan ser edificados con la bendición del conocimiento de tu santa palabra. Todo esto te lo imploramos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. La semana pasada nosotros veíamos una evidencia del reino literal del Señor Jesús. Es importante aclarar siempre que el reino de Cristo es un reino eterno, pero que hay una primera etapa de 1000 años. Esa primera etapa es lo que nosotros estamos ya comenzando a ver y que vamos a ir desarrollando en la medida que el tiempo avanza. Entonces, hoy vamos a ver, según el tiempo nos alcance, probablemente unas 4 evidencias de que el reino de Cristo no es un reino solo espiritual. Quiero aclarar esto. Hoy el reino de Dios en la tierra es espiritual. El reino de Dios se manifiesta a través de la iglesia, de la predicación del Evangelio. Cristo no es el que reina entre las naciones de la tierra en la actualidad, sino que es Satanás, eso lo sabemos muy bien. Ahora, Cristo va a establecer un reino sobre todas las naciones de la tierra, y la capital de ese reino será la ciudad de Jerusalén. Esto lo vamos a ir viendo nosotros con muchísimos detalles en cada semana que estudiemos este tema. Así que vamos a ver primero, y quiero que busquen en su Biblia en el Salmo 72, así que usted que me está viendo a la distancia, Salmo 72, abra su Biblia, y si no tiene una Biblia a mano, trate de conseguirla, y si no, lo lamento por usted, porque solo recibirá muy poco si no mira a través de la palabra de Dios las evidencias. Así que miren, vamos a hacer un repaso rápido de este Salmo 72. Noten que tiene un título, ¿verdad? Este título dice el reino de un rey justo. Es un título que estaba dedicado a Salomón. Note aquí, no sabemos quién escribió este salmo, así que no sabemos. Es un escritor anónimo, pero este salmo, repito, pues el título dice que fue escrito para Salomón, pero al leerlo
usted se pone a leerlo, aunque sea así rápido, y muy pronto se da cuenta que es imposible que todo lo que dice aplicara a Salomón. Así que el Salmo 72, es una referencia al reino milenial. Es una referencia al reino milenial de Cristo, hermanos. Y vamos a ver algunos detalles que nos demuestran esto. Así que el Salmo 72, aunque dice ahí para Salomón, fue dedicado para él, pero estamos viendo acá una tipología, un tipo de lo que dice este salmo referente a Salomón, pero tiene que ver con el reino milenial de Cristo. Miren el verso 3, que está diciendo que en ese tiempo los montes que llevarán paz al pueblo y los collados justicia. ¿Cuándo hubo eso en los tiempos de Salomón? ¿Cuándo? No, nunca pasó, nunca sucedió. Así que solo en el reino de Cristo habrá paz y habrá justicia en la tierra. Así que el verso 3 nos dice a nosotros esto. El verso 4 dice que ese rey juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. ¿Quién es el opresor? ¿Quién es el que va a estar oprimiendo la tierra cuando Cristo venga a establecer el reino? El llamado anticristo. Así que dice que aplastará al opresor. Esto, hermanos, repito, es una referencia al Señor Jesús cuando venga con su iglesia y destruya completamente ese último reino humano sobre la tierra, que será el reino del llamado anticristo. El verso 5 dice: te temerán mientras duren el sol y la luna de generación en generación. Es decir, será temido siempre. ¿Qué reino podemos nosotros hablar que será temido siempre? Solo el reino de Cristo. No hay ningún reino humano que tenga esa característica. Verso 8: dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Es decir, estamos viendo acá un reino de dominio mundial. Dominará todo el planeta Tierra de manera completa. Usted dirá, pero el llamado anticristo va a dominar el mundo. Sí, pero una cosa es dominar el mundo, es decir, tener poder para destruir un país, para imponerse, y otra cosa es gobernar todo el mundo. ¿Están entendiendo esto, hermano? Poder gobernar todo el mundo, los 4 rincones de este planeta Tierra. Así que toda la Tierra será gobernada por él. Los versos desde el 9 hasta el 11 nos dicen, ¿van siguiendo conmigo, hermano? Sí. Es importante que vayan siguiendo esto. Y repito, usted que me está viendo a través de la distancia, que usted vaya leyendo también todo esto. Dice el verso 9 hasta el 11: ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsi y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán.
¿Esto pasó con Salomón? Está bien, Salomón fue visitado por muchos reyes y le llevaron presentes, pero esto que dice aquí señala que ante él se van a postrar todos los reyes de la tierra. ¿Por qué? Porque él es rey de reyes y señor de señores. Así que, ¿qué nos sigue diciendo? Va a socorrer al menesteroso y al afligido que clamare. Versos 12 hasta el 14, mire cómo dice: porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. ¿En qué reino pasa esto? El menesteroso que clama, ¿lo ayudan? No. Dice, verso 13, tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. ¿En qué gobierno humano una persona pobre ha sido valiosa? ¿En cuál? Si en este mundo bien sabemos qué es lo que hay. Así que estamos viendo cómo en el mundo va a haber verdadera justicia. Como en el mundo no va a haber clases sociales, eso es lo que estamos viendo en este reino. Como en el mundo no va a haber ricos y pobres, porque en el reino del Señor Jesús no va a haber ricos ni pobres, todo el mundo será igual, todo el mundo va a disfrutar de lo mismo, salvo algunas excepciones que ahora yo no lo voy a explicar. No se preocupen, que ustedes van a ver qué es esto. Si se le olvida esto que yo estoy diciendo hoy, tal vez un día lo recordamos, ¿verdad? Cuando estemos estudiando eso. Salvo excepciones, en el mundo, todo el mundo, o valga la redundancia, va a estar bien, todas las personas van a estar bien. Ahora, cuando nosotros vemos, hermanos, todo esto que acabamos de leer, va a haber pobres, va a haber gente que serán menesterosa, ¿verdad? Y vemos aquí que va a haber un opresor que va a ser aplastado. Se va a necesitar muchedumbre de paz. Él va a dominar todo el mundo. Todo esto que estamos viendo acá es imposible que pueda producirse en el estado eterno. Conocen la diferencia, ¿verdad? Los 1000 años y el estado eterno. Miren, el reino, y esto lo he puesto en otras ocasiones, el reino de Cristo es que eterno. Es eterno. Entonces, vamos a imaginarnos que este es el reino de Cristo. No termina, El reino de Cristo no termina. Aquí está el reino. No termina. Ahora, el reino de Cristo va a tener una primera etapa que son 1000 años. Y después que terminen los 1000 años, comienza la eternidad. En la eternidad, esto que estamos leyendo de este salmo no puede ser. ¿Por qué? ¿Qué leímos entre los versos 12 al 14? Hay pobreza, hay menesteroso. ¿Ven? Entonces esto no va a estar en la eternidad. Esto va a estar en los 1000 años, y especialmente estas cosas van a estar al comienzo de los 1000 años, porque cuando hayan pasado 200 años, 300 años, muchísimas de estas cosas ya no van a existir en el mundo. Así que, hermanos, miren lo que dice Apocalipsis 21:4. Quisiera que alguien se lea esta cita
Lo que vayan a leer tienen que acercarse acá, hermano, porque no tenemos hoy el micrófono, así que por favor. Apocalipsis 21:4. Vamos a ver lo que dice. Si podemos compararlo con esto que acabamos de ver. Amén. Yo puedo leer. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, la primera cosa es hasta el final de los 1000 años. Ya a partir de ahí ya no habrá llanto, ni dolor, ni clamor, ni sufrimiento. Durante los 1000 años habrá sufrimiento todavía en el mundo. No el sufrimiento que hoy conocemos, que hoy nosotros vemos en el mundo, pero habrá sufrimiento durante esos 1000 años, como lo vamos a estar estudiando. Ahora, seguimos con el Salmo 72, solo estamos ilustrando para que veamos que este Salmo 72 lo que dice no puede ser, no ocurrió con Salomón, lo que aquí señala, solo algunos pequeños detalles, y tampoco puede ser en la eternidad, porque hay condiciones ahí que son de el tiempo anterior a la eternidad. Ahora, noten lo que dice el verso 15 del capítulo 72 de los Salmos. Vivirá y se le dará del oro de Sabá, y se orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá. En la eternidad, ¿vamos a orar? Ya no. ¿Qué le parece? Cuando ya haya cielo nuevo y tierra nueva, ¿vamos a orar? Ya no hay necesidad. Ya no, hermano. No. Ya no. No vamos a orar. Así que en el estado eterno no habrá ni siquiera templo. Si usted mira otra vez Apocalipsis 21:22, dice que Juan dice, y no vi en la ciudad, la nueva Jerusalén, templo, porque Dios es el templo de ella. Así que no habrá templo y mucho menos oración en el estado eterno. ¿Me están entendiendo, hermanos? Amén. Que no se mezclen estas dos cosas. Lo que estamos comparando el estado eterno o la eternidad que comienza al final de los 1000 años. Estamos comparando con lo que dice este salmo y podemos darnos cuenta de que se refiere a un periodo en el cual todavía, aunque el mundo se esté encaminando a la perfección, pero que el mundo no ha logrado esa perfección. Así que este Salmo 72 es una referencia al reino milenial. Hermanos, al ver en la palabra de Dios algunos detalles, tenemos que aprender a ubicarlo donde esto se puede cumplir, a qué corresponde. Y todo lo que acabamos de leer nos dice que no se cumplió en tiempo de Salomón, ¿verdad? No sucedió en el reinado de Salomón, es imposible. Y ¿cuándo se va a cumplir? ¿Cuándo va a suceder? Va a suceder en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a ver otra evidencia. ¿Qué es lo que estamos viendo? Evidencias bíblicas de que los 1000 años son literales. Usted dirá, pastor, pero ahí no menciona los 1000 años, no menciona los 1000 años, pero menciona el reino de Cristo. Y cuando nosotros tomamos lo que dice la palabra de Dios, para poder hallar una verdad, tenemos que juntar los pasajes bíblicos que hablan de lo mismo y cada uno nos va dando una idea mucho más clara acerca de todo. ¿Dónde hallamos los 1000 años? En Apocalipsis 20. Hallamos un reino de 1000 años. Y aquí, ¿qué estamos viendo? Un reino donde un rey va a preocuparse por lo menesteroso, donde el mundo va a tener paz, donde el mundo va a tener abundancia. Estamos viendo un reino perfecto
que va a ser establecido sobre toda la tierra. Y noten, hermanos, noten la abundancia. Si seguimos viendo estos versículos, miren la abundancia que se va a producir en ese reino. En el verso 16 del Salmo 72 dice: será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes, y su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. ¿Qué es eso, hermano? Abundancia completa, abundancia total. Será su nombre para siempre. Verso 17: se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Solo Jesús. Solo Jesús. Así que estamos hablando de este reino de el Señor Jesucristo. Ahora, veamos la segunda evidencia para hoy, y en esto tenemos que buscar Ezequiel, capítulo 36, libro del profeta Ezequiel, tercero de los profetas mayores. Ezequiel, capítulo 36 y capítulo 37, no lo vamos a leer acá, solo vamos a hacer un resumen. Este resumen es mucho más ampliado que el anterior, así que, pero es importante ver esto, y si tenemos que tener una segunda parte de otras evidencias la semana próxima, pues lo haríamos. Pero cuando nosotros estudiamos, y yo les recomiendo que se lean estos dos capítulos, 36 y 37 de Ezequiel, hay una enseñanza maravillosa y extraordinaria allí. Si ustedes miran, este capítulo 36 tiene un título, ¿verdad? ¿Cómo dice? Restauración futura de Israel. ¿Ya fue restaurado Israel? ¿Ya fue restaurado? No, ¿Ya está restaurado? no. ¿Vive Israel en paz, en armonía, en abundancia? Todos los israelitas. No, hermano, no. Esto que ha pasado a partir del año 1948 es parte de lo que es el propósito de Dios, porque ellos tienen que estar ahí, pero no ha sido restaurado. Si nosotros vemos lo que dice la palabra de Dios acerca de eso, nos vamos a dar cuenta de que la restauración, déjenme borrar esto porque voy a poner algo más aquí, la restauración que va a tener Israel será primero, vamos a ver, ¿qué piensan ustedes? ¿La restauración de Israel será primero espiritual que material, o primero material y después espiritual? Espiritual primero. Espiritual primero, ¿verdad? Van a ser bendecidos. No puede ser lo material primero, porque lo material queda sin importancia ante lo espiritual, que tiene que ver con la salvación del alma. Así que Israel será restaurado espiritualmente. Israel restaurado. Y vamos a ver restauración espiritual y restauración material. Ahora, antes de continuar viendo esto, que vamos a ver algunos detalles en estos dos capítulos, vamos a ver estos dos tipos de restauración a Israel, la espiritual y la material. ¿Quién la va a hacer? Jesús. ¿Están seguros? Sí.
Segurísimo, segurísimo. Estas dos restauraciones la va a hacer el Señor Jesús. Sin Cristo no hay nada para Israel, absolutamente nada, hermano. Nada, fuera de Cristo no hay nada para esta nación. Así que Israel será restaurado, primero espiritualmente y luego materialmente, y va a ser a través de el Señor Jesús. Ahora, vamos a ver, ustedes van a leer ahora bastante, así que prepárense a leer. Yo voy a leer algunos detalles también. Capítulo 36, vamos a ver la restauración espiritual, verso 25 al 27. Observen lo que dice aquí la palabra de Dios. Sí, voy. Bueno, No quieren acercarse. anímense a leer, hermanos, pero tienen que estar cerca acá. Yo creí que el pastor iba a leer. Esparciré hasta el 27, ¿verdad? Sí. Ok. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Ha sucedido esto ya en Israel? Nada. ¿Ya han sido limpiados espiritualmente? No. ¿El Espíritu Santo habita en ese pueblo? No. No ha pasado, hermanos, nada de esto. No tienen un corazón nuevo, no han sido limpiados del pecado. Y recuérdense que acá lo que está hablando es limpieza del pecado y luego la presencia del Espíritu Santo habitando en una persona. Así que aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo la restauración espiritual de la nación de Israel. Vamos a ver lo que dice, porque vamos a ir comparando en el capítulo 37. Yo lo voy a leer, hermanos, 37, desde el 11 hasta el 14. Miren lo que dice. Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré que mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Otra vez vemos que restauración espiritual es lo primero que va a acontecer en esta nación. Ahora, bien sabemos que el que va a hacer esto es el Señor Jesús, porque la promesa de restauración no se basa en acciones de los israelitas, sino en la pura gracia de Dios. Y esto es interesante. Pongan atención a esto, hermanos, porque a veces no estamos claros y a veces contradecimos de alguna manera lo que la palabra de Dios nos dice. Miren por qué va a pasar esto, miren por qué va a pasar la restauración espiritual de este pueblo. Y está
en el capítulo 36, verso 21 al 23. Vamos a ver lo que dice. ¿Puedo leer? Adelante, hermano Carlos. Dice: pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo Jehová, que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Ese Jehová santificado delante de Israel, ¿quién es? Jesucristo. Es Jesús. Así que sin ninguna duda, hermanos, alguien puede decir, pero Jesús no es Jehová. Y Jesús no es Jehová. Si Jesús no es Jehová, entonces toda la Biblia tiene problemas, porque Él es Dios. Jesucristo es Dios, creador de todo lo que existe y creador del pueblo de Israel. Así que fue el Señor que lo sacó de allí, el Trino Dios. Ahora mire, esto lo repite en ese mismo capítulo, en el verso 31 y 32. Yo lo voy a leer. Miren, está hablando aquí de la restauración. Dice: os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis. ¿Cuándo va a pasar esto? En los 1000 años. Cuando ese pueblo se arrepienta, acepte a Cristo, dice que se van a avergonzar de haber rechazado al Señor. ¿Saben lo que es, hermanos? Un judío, yo he tenido la oportunidad de tratar con algunos de ellos, cómo menosprecian el nombre de Cristo. Usted le habla de Jesús y es como hablarle a ellos de algo podrido, el nombre de Jesús. ¿Cómo puede un cristiano pensar que una gente así es un hijo de Dios? O sea, eso como que es como tratar de meter un carro en un bolsillo de una camisa, ¿verdad? Pensar que una gente así es un hijo de Dios a la vez que tiene ese estilo así. Ahora, dice que se van a avergonzar. Ahora, mire lo que dice el verso 32. Aquí el Señor se lo reitera: no lo hago por vosotros, no es porque son judíos, no porque son tal raza. Dice Jehová el Señor: sabedlo bien. Lo reitera, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Otra vez le reitera, la restauración no es por ellos, no es porque son tal pueblo, porque son tal raza. Dios lo va a hacer porque Dios ha tenido un plan y un propósito de glorificarse en esta nación. Ahora, ya estamos viendo la restauración espiritual, pero también habrá una restauración como material. Va a haber una restauración material. Los israelitas serán recogidos de entre las naciones de la tierra. Alguien dice: pastor, pero eso está pasando. No está pasando. No está pasando. Sí, están retornando los judíos. Y otra vez aquí entramos en el dilema. Israelitas y judíos. Yo creo que ya, hermano, yo creo que esto ya, ¿verdad? ¿Eh? Sí, ya. Cuando, se lo voy a decir en dominicano, cuando allá en República Dominicana una gente repite mucho lo mismo, dice: eso hiede ya, porque ya lo sabemos.
Pero otra vez como que patinamos, ¿sabes lo que es, verdad? Cuando un auto como que patinamos otra vez. Los que están retornando y algunos van allá son judíos. Aquí estamos hablando de israelitas. Israelitas. Alguien que me esté viendo dice, pero ¿y cómo este predicador puede ser tan ignorante? Porque los judíos son los israelitas. Los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. Es tan sencillo como saber que Jacob tuvo un solo hijo que se llamó Judá, ¿verdad? Jacob tuvo un solo hijo que se llamó Judá. Uno solo. Y me están diciendo que sí, hermano. Un solo hijo que se llamó Judá tuvo Jacob. No, pero sí un solo que se llamó Judá. Yo por eso dije que sí, porque es verdad. Porque un solo que se llamó tuvo 12. Es que la expresión, sí, la expresión se juntó ahí. Tuvo 12 hijos. No uno solo. Uno sí se llamó Judá. Pero tuvo 12. Y los 12 hijos, ¿qué son? Israelitas. Este es el dilema, esta es la situación. Vamos a ver. Disculpa, tengo una pregunta, quiero una aclaración, no sé. Okay. Cuando leyó el 37, el 11 y el 12, me entró un poquito una pregunta. Cuando dice que van a ser muertos y resucitados, o esto está hablando espiritualmente muertos. Está hablando de espiritualmente muerto y también un tipo de muerte nacional, es decir, hay israelitas que están en el mundo, millones que ni siquiera saben hoy que son israelitas. Entonces el Señor los va a sacar de esa tumba. Esa es la tumba de la cual Dios los va a sacar, porque están por todo el mundo. Otra vez digo, no estoy hablando de judíos, estoy hablando de israelitas. Están por muchísimas partes del mundo. ¿Quién los puede identificar? Nadie. Ellos ni siquiera saben que son israelitas, pero el Señor los va a identificar. Pastor, pero el Señor Jesús es judío. Sí. Y Pablo era de la tribu de Benjamín. Y había un hijo de Jacob llamado Rubén. Y los hijos de Rubén no son judíos, son rubenitas. Y había otro hijo de Jacob llamado Gad. Y los hijos de Gad no son judíos, son israelitas, pero no son judíos. Y Jacob tenía otro hijo llamado Benjamín, y los hijos de Benjamín no son judíos, son benjamitas. Yo no sé, hermano, por qué esto es tan difícil de poder entender. ¿Ah? Pero los judíos no están dentro de Israel, no pertenece a Israel. Los judíos es un grupo de Israel, pero hay 11 grupos más que forman a Israel, 11 grupos más. No solo hay un grupo de israelitas que son los judíos. Así que esto es difícil de entender, hermana Silvia. No, es que yo digo, es como el Perú, ¿no? Tiene su provincia, pero todos pertenecemos al Perú. Todos son peruanos. Pero todos no son limeños, ¿verdad que no? ¿Ah? Todos los peruanos no son No somos limeños. limeños, por eso digo, unos son de la costa, de la sierra, de la selva, pero todos pertenecemos al Perú. Todos son peruanos, entonces todos son israelitas, pero no todos son judíos. Ese es el asunto que como que hay que remover de la mente. Judío es una cosa, judío es un grupo. Jacob es Israel. Jacob es Israel, porque ese fue el nombre que se le cambió. Ahora, Jacob
Jacob tuvo 12 hijos. Y los descendientes de esos 12 hijos son ¿qué? Israel. Esos son Israel. Los judíos son israelitas. Judíos son israelitas. Otra vez, los hijos de Aser son israelitas, los hijos de Neftalí son israelitas, los hijos de Benjamín son israelitas, los hijos de Gad son israelitas. Los Jacob le cambia el nombre porque pelean con el ángel. Sí, pero Con Israel. todos los 12 hijos de Jacob son israelitas. Otra vez, Ayacucho en Perú es limeño. El justo. Ayacucho en Perú es limeño, pertenece a Lima, Ayacucho. No, Sierra. entonces, Bueno, a Lima no. no, entonces no es limeño, los de Ayacucho no son limeños, ¿verdad que no? Pero son peruanos. Ni son del Callao. La gente del Callao. Pertenece a Lima. ¿Ah? El Callao sí pertenece. El Callao, bueno, que yo no sé mucho de geografía peruana. El Callao pertenece a Lima, pero Ayacucho no, ¿verdad? No. Y hay otras provincias que usted mencione del Perú que no pertenecen a Lima. Entonces, son todos peruanos, pero no todos son limeños. Son todos israelitas, pero no todos son judíos. Este pueblo que tenemos ahí está compuesto solo por judíos. Faltan 11 tribus. Y yo creo, hermano, que esto va a meritar una segunda parte. El tiempo ya se nos fue. Yo no quiero abundar demasiado. Pero esto, yo no sé, hermano, cuántas veces es necesario explicar esto. Y es como, no sé si ustedes recuerdan, bueno, lo que tenemos un poquito más de edad, recuerdan los discos de plástico, ¿verdad? Claro. Los LP, Grande. que a veces estaban rayados y a veces el disco iba Ahí donde mismo. y otra vez volví a caer en lo mismo y volvía otra vez y otra vez volví a caer en lo mismo porque estaba rayado. ¿Será que nosotros nos rayamos también, verdad? Rayado. Hermanos, miren, cuando la Biblia habla de restaurar a Israel, y lo mejor es si nos podemos leer estos 2 capítulos de Ezequiel, si nos podemos leer y verlo allí, porque a veces el problema mayor no es que no sepamos una verdad, es que no la investigamos, que no podemos dedicarle tiempo a ver lo que dice la palabra de Dios. Así que cuando habla de Israel restaurado, no está hablando de judíos restaurados, está hablando de 12 tribus, 12 hijos de Jacob que van a ser restaurados. Y esto va a suceder cuando Cristo establezca su reino. Esto no va a pasar antes. Esto no es el movimiento de los judíos que están yendo allá a Jerusalén. Sí, eso está bien. Eso tiene un propósito, porque recuerden que cuando Cristo venga, Cristo viene a qué ciudad, cuando Él viene con la iglesia, a la ciudad de Jerusalén. ¿Y quién le dice el libro de Zacarías que estarán viviendo allí? Los judíos. Entonces tiene que haber esa llegada, ese cumplimiento tiene que suceder y es lo que está pasando. Pero otra vez, Israel no son los judíos, aunque ese pueblo se llama Israel. Israel son ¿qué? 12 tribus. Y las 12 tribus serán restauradas. Esto lo vamos a tener que ver la próxima semana, hermanos. El Señor promete que ellos van a
a volver otra vez. Quiero que leamos dos citas bíblicas y ya lo vamos a dejar acá. 36, 24. Vamos a ver. Ezequiel 36, 24. Alguien que por favor lea esa cita bíblica y luego pues vamos a ver otra. Amén. Dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Yo os recogeré. Aquí está la parte donde el sionismo ha manejado esto y ha tenido una complicidad de algunos teólogos de que este Israel es la restauración de esto. Hermano, esto que está pasando en Israel no tiene nada que ver con esto que dice la Biblia, porque es que el Señor va a restaurar las 12 tribus y lo va a llevar otra vez. ¿Y a partir de qué tiempo comenzó la dispersión de las tribus? Ustedes recuerdan que el país se dividió en dos y un reino que estaba compuesto de ¿cuántas tribus? De 10. De 10. Fue llevado cautivo y solo quedaron dos, Judá y Benjamín. ¿Por qué quedaron Judá y Benjamín? ¿Cuál es la razón? Es porque de ahí vendría el Mesías. No es otra, no es otro asunto, no tiene que ver nada con otra cosa. Tiene que ver que el Mesías, el Salvador del mundo, sería judío y por eso fueron preservados esa tribu. Pero las otras 10, ¿qué pasó con ellas? Se perdieron en la historia. Y esos son los que van a retornar juntos. Puede verlo ahí en Ezequiel 36 y 37, pero hay que leerse los capítulos completos, hay que leerlo detalladamente, meditarlo para poder entenderlo. Vamos a ver el verso 28, ahí mismo, vamos a ver el verso 28. Este es el último que vamos a leer hoy y ya vamos a concluir ahí. Termine, hermano. Okay. Dice: habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Así que Dios los llevará otra vez a esa tierra que Dios le dio a quien, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios los va a restaurar allí, así que volverán a aquel lugar. Pero si ustedes les trae la curiosidad, la semana próxima vamos a continuar aquí. Van a darse cuenta que cuando esto pase, Israel va a tener una paz. Cuando retornen, va a tener una paz y una tranquilidad, que no es esto que estamos viendo, ¿verdad? Nada parecido a esto que nosotros estamos viendo. Esta nación de Israel en el año 1948 se estableció, 14 de mayo del año 1948, y no bien se declaró la independencia cuando le declararon la guerra a 3 países, inmediatamente. Ha estado en guerra. ¿Cuándo no ha estado Israel en guerra o en pie de guerra? Desde el año 1948. Esa no es la paz que dice aquí la palabra de Dios. Esto no es nada parecido a lo que dice aquí lo que el Señor promete. Pero bueno, continuaremos con evidencias bíblicas de los 1000 años, segunda parte, la próxima semana. No sé si hay alguna pregunta, hermano, algo que no quedara muy claro. ¿Estamos claros aquí en los 12 hijos? Estamos claros de que si un padre tiene 12 muchachos, todos los nietos de él no pueden ser hijos de uno, ¿verdad? ¿Ah? Si un padre tiene 12 hijos y él dice, mis nietos son hijos de uno solo, no, son de los 12. Amén. Amén, hermano. Porque Dina es tu hija, ¿no?
Sí. Es la primera de Jacob. Pero Dina no cae dentro de la tribu. Así que Dina, la única hembra que tuvo Jacob, pero no cae dentro de la tribu, son los varones. Con ella tuvo 13. ¿Eh? Con ella tuvo 13. Sí, con ella tuvo 13 hijos. Bueno, mis hermanos, pues vamos a dar gracias a Dios por este estudio bíblico. La próxima semana continuamos con la segunda parte de este punto, que es la restauración de Israel. Así que vamos a orar para dar gracias a Dios por este estudio bíblico. Padre, gracias te damos por la bendición de estudiar tu palabra. Te pido, Dios, que nos ayudes y que abra nuestro entendimiento para que veamos estas verdades. Ayúdanos, Señor, a entender que solo a través de tu Hijo amado el mundo entero tendrá paz, el mundo entero tendrá felicidad, y que este pueblo de Israel, pueblo que tú sacaste de Egipto, que lo constituiste en un pueblo especial tuyo, que perdió esa condición, a través de Cristo le será restaurado, Dios. Y que tu Hijo amado les va a dar la restauración espiritual y también la restauración material. Estas verdades nos enseñan a nosotros a serte fieles a ti. Bendice a los presentes y a aquellos que están a la distancia. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.